El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de rehabilitación en fonoaudiología para pacientes internados en el Hospital Central del IPS. Van a estar con nosotras la licenciada Camila Núñez, que es fonoaudióloga pediátrica del Hospital Central, y la licenciada Micaela Maciel Notario, fonoaudióloga de adultos del Hospital Central del IPS. En este primer bloque hablo con la licenciada Camila Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo el espacio. Estoy muy contenta de poder compartir un poquitito lo que hacemos con ustedes. Bueno, y nosotros también queremos descubrir un poco qué es, cómo se trabaja en IPS, cuáles son los servicios que tiene. Y específicamente hablando contigo, que sos fonoaudióloga pediátrica del hospital, ¿desde cuántos años van los niños? ¿Desde los meses? ¿Cómo es? ¿A qué abarca la fonoaudiología? Bueno, tenemos que saber que la fonoaudiología es un área bastante amplia, ¿sí? Que tiene a través sus ramas, que se dividen en el lenguaje, audición, voz, deglución, que es lo que nosotros hacemos en el Hospital Central, ¿sí? Y también tenemos motricidad orofacial y atención temprana a neonatos. Nosotros podemos trabajar desde recién nacidos hasta adultos mayores. En específico en el Hospital Central lo que nosotros hacemos es todo lo que sea deglución, ¿sí? En neonatos hacemos estimulación desde lo que sea todo lo de la lactancia materna, ¿sí? Vemos también pacientes con algunos síndromes y demás, y nuestro enfoque es la deglución, una alimentación segura para el paciente. Bueno, y hablamos un poquito, porque de verdad me súper interesa, porque cuando yo menciono fonoaudiología, pienso más en el tema de escuchar, ¿verdad? Del oído y todo eso. Ahora, la deglución, ¿qué problemas se pueden tener? ¿Cómo es eso? Bueno, para tener un problema en la deglución, se habla propiamente de la disfagia, ¿sí? Entonces la disfagia es un problema en el acto de deglutir, el paso del alimento, ya sea sólido o líquido, ¿sí? Generalmente en la población, digamos que me toca a mí, ¿verdad? Que son los niños prematuros y demás, podría darse por la prematurez en sí, también por algún síndrome, ¿sí? En alguna dificultad de poder, digamos que comer bien, ¿verdad? Generalmente en la población adulta se puede dar después de una ACV, podemos tener después de algún traumatismo, algo que afecten, digamos que ese acto en sí de tragar y comer. Claro, eso que es algo tan natural y que no pensamos, o sea, tomamos agua, gluc, hacemos así, ¿verdad? Así comemos mismo. algo, la misma cosa. No estamos pensando, bueno, ahora voy a hacer esto para que el alimento o el líquido pase. Así mismo es. Y estos niñitos, por ejemplo, ¿cómo ustedes se dan cuenta cuando nace antes de tiempo, entonces es prematuro, ya se supone que pudiera tener algún tipo de problema de deglución? Podemos, sí, sospechar en el caso de que, por ejemplo, tenga una dificultad en el agarre mismo del pecho. Claro. También nosotras generalmente lo que hacemos es una evaluación clínica, ¿verdad? Pero también tenemos un equipo interdisciplinario donde para tener una
digamos que un diagnóstico más objetivo de la patología en sí, que se hacen, por ejemplo, estudios de nasofibroscopía o también un deglutograma. ¿Cómo es eso? Contanos, porque no sabemos nada nosotros. Bueno, naso es acá, ¿verdad? Nasofibroscopía. La nasofibroscopía lo que hace es ver cómo están las estructuras en sí, ¿verdad? Se mete una camarita y se ve cómo están todas las estructuras, ¿sí? Un deglutograma lo que hace es ver cómo está haciendo el pasaje de alimento desde la boca hasta el estómago. ¿Y eso cómo se hace? ¿Poniendo una camarita? Sería así, con una camarita. Entonces vos podés ver cómo se está yendo lo que está tomando, ¿verdad? Generalmente con un deglutograma nosotros lo que podemos ver es si es que el paciente está broncoaspirando, si es que ese alimento que él está ingiriendo se está yendo a su pulmón en vez de que se vaya al estómago. Claro. Entonces, esa es nuestra forma de hacer un diagnóstico más seguro, para poder tener, en el caso de que estemos seguras de que está todo bien, que el paciente tenga una alimentación de forma segura. Claro. En el caso, eso es solamente con tipo ejercicios o poniéndole algo. ¿Cómo se soluciona eso? ¿O operando? Bueno, nuestra forma de tratamiento, digamos, nosotras utilizamos masoterapia, utilizamos estimulación termotáctil gustativa, electroestimulación, hacemos también maniobras deglutorias para poder tener una buena rehabilitación. También utilizamos vendaje neuromuscular, que tienen muy buenos resultados a la hora. Es un taping. Sí. Un taping es un vendaje neuromuscular que se pone sobre el músculo para enviar una señal al cerebro de que es ahí donde él tiene que trabajar. Wow, digo, porque ni sabía que... O sea, sobre el músculo, ¿en dónde? ¿Acá fue por afuera? Dependiendo de lo que quieras, ¿verdad? Por ejemplo, si vos querés tener más fuerza en la boca, entonces aplicamos sobre el músculo orbicular del labio y tenemos, por ejemplo, un mejor agarre con el bebé. Por ejemplo, también podemos poner en el músculo acá abajo para poder lograr que él pueda deglutir de una forma, de una mejor forma. Pero minúsculos son esos. Sí, son chiquititos y siempre tenemos que estar atentas, ¿verdad? Cuando trabajamos con niños, ¿verdad? El nivel de estrés que estamos generando en ellos. Para poder reducir también la fatiga. O sea, es un trabajo muy hermoso, es un trabajo muy lindo. Y cuando vos ves los resultados en esos bebitos que su mamá está súper preocupada porque tiene miedo, porque no come, porque esto y por aquello, entonces ver los resultados ahí son súper... te pone súper contenta. Qué lindo. Y eso, por ejemplo, los resultados. Yo sé que depende de cada individuo, cada bebé, todo, pero más o menos en cuánto tiempo se puede ver el mejoría en un niño que que tiene incapacidad o no puede deglutir bien. Bueno, generalmente los resultados se ven de acuerdo a la severidad del caso y la patología en sí, ¿verdad? Pero lo bueno sería, por ejemplo, tener una rehabilitación diaria, ¿sí? Dependiendo siempre de la severidad del caso, pero lo recomendable serían unas 3 veces por semana para realizar la rehabilitación. Y bueno, en el caso de los niños que están en incubadora, pero estos otros bebés que ya ya nacieron y se fueron a su casa con su mamá, 3 veces a la semana sería lo ideal, ¿verdad? Sí. O por mínimo, bueno. Pero, ¿y qué pasa en los otros días? ¿Cómo comen? ¿Cómo tragan? ¿Cómo hacen? Bueno, generalmente los niños que tienen una dificultad en la alimentación por vía oral, optamos por una sonda nasogástrica, ¿sí? Entonces ellos se alimentan por ahí y por ahí ellos están garantizando ingesta, también con los adultos. Entonces, por ahí nosotros estamos seguros de lo que él está comiendo, de que se está yendo todo bien y que está aumentando de peso. Sí. Entonces está teniendo una alimentación. Mientras tanto se hace la rehabilitación. Sí, así mismo. Claro, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo, pobre bebé, cómo se va a la casa? Está todo solucionado acá. Qué maravilla. Bueno, y trabajar con bebés debe ser maravilloso, ¿verdad? Sí, realmente es súper hermoso trabajar con niños en sí, ¿verdad? O sea, a mí personalmente que me encantan los niños, ¿verdad? Sí.
Y más todavía trabajar con bebés que estamos utilizando toda su plasticidad neuronal, todo lo que ellos están aprendiendo, ¿verdad? Entonces enseñarle en lo poquito, ¿verdad? Y tener buenos resultados es sumamente favorable y es todo un alimento para el alma, más o menos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Camila, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita. Hablando y conociendo un poquito más sobre rehabilitación en fonoaudiología para pacientes internados en el Hospital Central del IPS. Estoy con la licenciada Camila Núñez, fonoaudióloga pediátrica del Hospital Central, con quien estuvimos hablando en el primer bloque. Y ahora se nos une la licenciada Micaela Maciel Notario. Ella es fonoaudióloga de adultos del Hospital Central del IPS. Micaela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá? Feliz de estar contigo, gracias por la invitación. Por favor, muy contenta de tenerte aquí, de tenerlas, para hablar un poquito más y conocer un poco más sobre la rehabilitación en fonoaudiología que brinda el IPS. Y lo que estuve hablando ya con Camila sobre el tema de los bebés, de los niños. Lo que me gustaría saber es dónde físicamente está ubicado el servicio de fonoaudiología. El servicio de fonoaudiología está ubicado en el Hospital Central, ¿sí? En el servicio de rehabilitación, que depende del Centro de Medicina Física y Rehabilitación, que está ubicado en el CESI, que es en el centro. ¡Ay, el lugar tan lindo y sí, nuevo! Es re lindo, sí. Primer mundo, sí, primer es hermoso, mundo. hermoso. ¡Qué sí. belleza! Bueno, ahí ya ubicamos dónde. ¿Y cuántos especialistas en fonoaudiología están ahí, conforman todo este equipo? Somos un equipo de, por el momento, 4 especialistas. Estamos creciendo poco a poco, pero vamos avanzando. Estamos tratando de cubrir la gran demanda que tenemos. ¿Y dan abasto 4 especialistas nada más? No, la verdad que no. Pero tenemos el apoyo de nuestros jefes directivos, ¿sí? Y estamos procurando crecer cada vez más. Ellos nos apoyan y son los principales en querer que crezca el servicio, porque valoran nuestro trabajo, ven lo importante que son. O sea, es nuestras evaluaciones y, por supuesto, las rehabilitaciones. Claro, porque hay un antes y un después en los niños, en los bebés, en los adultos que van a hacer rehabilitación. ¿Cómo les toca a usted? Porque ya hablé con ella del tema de los bebés, ¿verdad? Sí. Pero vos sos fonoaudióloga y trabajás más con adultos. ¿Cómo les toca ver una persona que tiene algún tipo de problema y después de hacer esa rehabilitación soluciona un porcentaje alto o tal vez 100% del problema? Y la verdad que es magnífico, sobre todo en pacientes que tienen una traqueostomía, que podemos lograr que vuelva a hablar, que vuelva a sentirse un poco más cerca de salir y superar esa crisis que está teniendo. Es muy satisfactorio. Realmente hay veces que choca, porque lo principal siempre es ponerte en su lugar, tener esa empatía, saber que ese paciente un día puede ser tu familiar, tu papá, tu mamá, y también que vos podés estar en esa situación y ser el paciente. Claro. Entonces, siempre tratar de ser lo más humanamente empáticos, tolerables, porque los familiares están desesperados, tienen muchas preguntas, el paciente mismo está ansioso, hay que tener paciencia, tratar de explicar lo más claramente posible, muchas veces, repetidas, claro, la misma cosa, porque la ansiedad les gana. Pero es muy gratificante ver cómo evolucionan, cómo se van de alta, cómo te agradecen también. ¡Qué belleza! Qué lindo trabajo tienen, sobre todo, bueno, todos los que están dentro de la medicina, porque bueno, tratan con seres humanos, pero sobre todo cuando se ve o sea, se logra lo que se estaba buscando, ¿verdad? Se logran los objetivos, es realmente gratificante. Muchas veces falta un poco terminar, porque ya reciben el alta médica antes, pero para eso tenemos el CESI, que pueden seguir ahí su
su rehabilitación. ¿Y cuáles son, a qué patologías da el diagnóstico y tratamiento un fonoaudiólogo? ¿A qué enfermedades, patologías, problemas? Bueno, la rama de la fonoaudiología es bastante extensa, ¿sí? Como les había comentado. Entonces abarca áreas desde lenguaje, deglución, audición, todo. Entonces, cada rama tiene sus patologías a ser diagnosticadas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos alteraciones del lenguaje, alteraciones en la deglución, hipoacusias, afasias, que generalmente se da después de una ACV. Entonces, esas son las patologías que nosotros podemos trabajar también. Claro. ¿Y los pacientes internados, qué puede pasar para que necesiten rehabilitación? O sea, ¿qué tipo de...? Porque una cosa es cuando, ya hablamos, ¿verdad?, los niños que nacen con algún tipo de problema, pero después de un accidente, después de una ACV, ¿qué tipo de problemas pueden tener? Y la verdad que eso depende mucho del caso. Hay muchas variantes, puede ser una patología o ya un estado clínico prolongado. En los bebés se ve muy frecuentemente la prematurez, síndrome o algún problema en la lactancia materna, que es lo primordial, ¿verdad?, para que crezcan. Y de niños a adultos vemos diferentes patologías o diferentes casos que pueden ser ya una ACV, una internación prolongada, una traqueostomía, postintubación. Hay muchos factores que van variando. ¿Y qué equipamientos tienen ustedes para hacer los diagnósticos? ¿O se necesita un equipamiento o es mirando al paciente, hablando con él o haciéndole alguna maniobra, no sé? Sí, nosotras hacemos nuestra evaluación clínica y, como te comenté, también contamos con un equipo donde se hacen unos estudios más objetivos, que son el deglutograma y la nasofibroscopía. Para el tratamiento utilizamos todo eso, lo que te había comentado antes, ¿verdad? Desde masoterapia. ¿Qué es masoterapia? Masoterapia es en los masajes. Masajes y hacemos sobre los músculos, o sea, masajeamos los músculos. Por ejemplo, en un paciente que está muy contracturado, está todo muy tensionado, entonces utilizamos la masoterapia para poder relajar ese músculo. El vendaje neuromuscular, por ejemplo, en un paciente con parálisis facial, utilizamos el vendaje para volver a lograr y tener ese tono en el músculo. ¿Y qué pasa cuando el problema es motricidad oral, por ejemplo? Dentro de lo que ustedes estudiaron, de lo que hacen, ¿tienen especialidades o todas atienden a todos? No, la licenciatura es fonoaudiología y dentro hay diferentes especialidades, ya dependiendo el enfoque y el área hacia donde quieras ir. Sí, en la facultad se da un pantallazo y sabemos un poco de cada área, pero se opta por una específica y ahí es donde vas a especializarte, a estudiar, a adentrarte mejor para tener esa buen trabajo. ¿Y qué cantidad de pacientes tienen? O sea, hay un número así más o menos, bueno, mensualmente tenemos tanto, o damos, la capacidad que tenemos de atención es tan. Y actualmente atendemos aproximadamente 500 pacientes mensuales. ¡Wow! En el equipo 500 de 4. por 4, o sea, dividido 4. Sí. No sé cómo lo logramos, pero lo logramos. 125 por cabeza. Sí. ¿En un mes? En un mes. ¿Y en un mes que es de lunes a viernes? ¿En 5 días? Sí. Es que la demanda es grande y los pacientes necesitan. Claro. Muchas veces ya llega la hora de salida, tenemos un segundo trabajo fuera, tenemos una vida fuera, pero no podemos negarnos a ayudarle porque sabemos que ese paciente necesita. Se acerca a tu familiar, el familiar te busca por el hospital o busca pescar por vos y preguntarte ya. De por ahí vos estás por entrar con su familiar, con su paciente y ya te pregunta, le vas a ver, necesitas algo. No te olvides que estamos acá, porfa, no te olvides de nosotros. Es que estoy impactada. 125, o sea, 500 pacientes, son 4 fonoaudiólogas, ¿todas mujeres? Sí. 4 fonoaudiólogas. De lunes a viernes son 5 días. Sí. Tienen 125 pacientes cada una. Y esos pacientes no es que vienen una vez al mes.
No, son los pacientes que están internados. Ah, esos son los que están internados. Sí, nosotras cubrimos a todos los internados del Hospital Central. Ya. Sí. Y 500 personas internadas, pero no ahí mismo en el lugar. Pueden estar internados en cualquier lugar de IPS, del sanatorio, del hospital. En todos los pisos, en los diversos servicios. Ya. Desde recién nacidos hasta adultos. Por eso, como somos 4, entonces tratamos de dividirnos y bueno, vos vas a ver en 3 servicios, yo veo 3 servicios y así cubrimos todo lo que se pueda. Pero ustedes también van hacia donde están los pacientes, o los pacientes tienen que venir donde están ustedes. No, nosotros vamos a su sala donde están internados. Chicas, usen patines para llegar más rápido. Sí. Pero corriendo se van. Sí, y de hecho subimos, bajamos escaleras. Sí, porque claro, de repente esperar un ascensor tarda porque vos estás esperando, justo se abre, pero está viniendo una camilla que tiene que entrar, entonces tenés que ceder tu lugar, es volver a esperar, también está lleno, entonces vamos por las escaleras o por la rampa. Sí. Pero para más es enorme IPS. O sea, no es que vos decís, bueno, abro esta puerta, acá está mi paciente, acá mi... Y encima ahora la demanda va creciendo porque los médicos dentro del hospital, muchos no conocían. Es una profesión que no todos conocen exactamente qué se hace o tienen una idea errónea. Entonces creen que no te necesitan. Entonces los doctores van conociéndonos, ya ven nuestro trabajo, ya valoran. Entonces cada vez llaman más. Claro. Solicitan más porque ven el resultado en sus pacientes. O sea, estos pacientes tienen varios médicos que la atienden. Sí. ¿Verdad? El que lo operó, el que qué sé yo, el especialista y ustedes. Sí, ya formamos parte del principal equipo interdisciplinario. Ya nos llaman, muchas veces nos llaman por un paciente que no necesita fonoaudiología, pero ellos quieren que le veamos y demos nuestra opinión para tener certeza de que necesita o no. Claro. Sí, justamente ya para tener certeza de que no necesita. Exactamente. Claro, y no para tener una evaluación y tener ahí tenemos la evaluación completa, ya le evaluamos en todos los servicios, áreas que hay, entonces, este paciente ya está. Sí. Espectacular. Qué fantástico. Tanto para lo que sea la rehabilitación en el hospital o si por ahí alguna sugerencia de nuestra parte para el alta, qué hacer, qué no hacer, nos tienen muy en cuenta, ya valoran nuestro trabajo, estamos muy orgullosas de eso, de haber conseguido ese espacio, porque en un principio no nos conocían y tuvimos que darnos a conocer y que conozcan nuestros resultados ya con el paciente. Eso iba a decir, porque el dar, o sea, ocupar el lugar que tienen es gracias a ustedes, no que les dieron el lugar, es gracias a ustedes y gracias al trabajo y al resultado de ese trabajo. Que se ve el resultado. Sí, fantástico. Patines para las chicas. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, quiero que se graben estos nombres, la licenciada Camila Núñez y la licenciada Micaela Maciel Notario. Ambas son fonoaudiólogas, ambas trabajan con los pacientes internados en el Hospital Central del IPS y nos estaban contando 500 pacientes, son 4 licenciadas que están ahí, tienen muchísimo, 125 pacientes por mes, es mucho, y de lunes a viernes. Ahora, todo genial cuando se ve, hacen el resultado, es bueno, el paciente va evolucionando. ¿Qué pasa? Porque me imagino que hay también casos en que hacen todo y ese paciente no evoluciona, es como que se trancó en algún momento esa evolución. ¿Qué se hace ahí? Bueno, cuando el paciente no está respondiendo a la terapia como esperamos, se hacen modificaciones, ya que hay muchas variables. El paciente depende mucho de su estado de conciencia, de si está en una internación ya prolongada, si viene una patología ya de mucho tiempo de instalación previa a esa internación. Hay muchos factores para que la terapia
o se estanque o avance más rápido de lo esperado. Y es constantemente ir reevaluando las posibilidades. También, por sobre todo, ponernos objetivos que sean realmente posibles de cumplir para el paciente, porque el paciente está ansioso. Claro. Entonces, es ir quemando etapas con ellos e ir corrigiendo en el camino lo que vaya saliendo bien o saliendo mal, ver por dónde reforzar o qué está funcionando bien para el paciente y hacer más hincapié en eso. ¿Y qué pasa? Porque cada paciente es diferente, cada ser humano es diferente, cada uno tiene su carácter, la manera de reaccionar. Estar internado puede deprimir, te da ansiedad, querés salir ya, no querés saber más nada. ¿Qué pasa cuando un paciente se pone así más difícil o más depre o no cree, no quiere, lo hace esfuerzo porque va a ser al cohete? Y la parte emocional influye muchísimo. De hecho, yo vi varios pacientes que no estaban pudiendo comer, me pidieron que le evalúe para ver si había una disfagia orofaringia y realmente no había nada. Ese paciente ya llevaba un tiempo internado que ya no quería comer, no quería, ya estaba desganado, estaba deprimido. Entonces es tratar de buscar la forma de animarle, de devolverle la esperanza, muchas veces ir a hablarle, tratar de convencerle de que quiera trabajar, de que quiera hacer, porque yo puedo estar toda una mañana con él, pero si no quiere trabajar, si no quiere intentar, no hay nada que hacer básicamente, tiene que nacer de él. Claro. Entonces es hablarle, motivarle, muchas veces buscar una solución. De por ahí no quiere comer, bueno, tratar de traerle alguna comida rica de la casa, esa comida con ese sabor hogareño. Buscar las alternativas porque realmente la parte emocional influye mucho. Claro. Y en ese caso, también ustedes, no sé, sugieren que la atienda un psicólogo o una psicóloga. De hecho que está luego dentro del equipo la nutricionista, psicóloga, aparte también de todos los médicos que tiene, ¿verdad? Entonces pedimos que venga y podamos tener un tratamiento también para que sea efectivo en nuestro trabajo. Claro. ¿Y cómo es eso de lo que ustedes hacen? Contarle al médico que le está atendiendo esta parte interdisciplinaria entre los profesionales que atienden a ese paciente. ¿Cómo se da eso? Y bueno, dependiendo de lo que necesitemos, primeramente hablamos con el médico del servicio que está a cargo del paciente, le comentamos lo que vimos, lo que planeamos, lo que queremos ver, si hay algún estudio, alguna interconsulta con otro profesional, y también nos ponemos en contacto con ese profesional para explicarle de primera mano qué vimos, qué llama la atención o qué queremos lograr con el paciente, para poder llegar bien a los objetivos, porque si mi paciente no está bien emocionalmente, necesito que un psicólogo me ayude. Si mi paciente tiene dificultad motora, un fisioterapeuta también me va a ayudar. Muchas veces es coincidir a la misma hora para trabajar en conjunto ahí mismo con el paciente. Es difícil eso, con poco tiempo, con tantos pacientes y todos los médicos también con mucha actividad. O sea, es una cuestión de equilibrio, lograr ese equilibrio, esa coincidencia. Que evidentemente lo logran, ¿verdad? Por eso que los pacientes le dan de alta y mejoran. Sí, así mismo. Y en promedio, ¿cuántas veces un paciente tiene que hacer su tratamiento de rehabilitación? Lo ideal sería hacer diariamente, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos lograr con los pacientes que están internados. Claro. Pero ahí también influye mucho lo emocional, ¿verdad? Todo eso influye y también depende de la severidad del caso del paciente. Van a haber pacientes que vos necesitas toda la semana. Van a haber pacientes que necesitas 3 veces, por ejemplo, a la semana una rehabilitación. Claro. Pacientes que tuvieron un ACV, por ejemplo, y que está comprometida justamente toda esa parte del habla, de la deglución y de todo. Eso, no se puede decir, bueno, esta persona va a estar bien en 3 meses, en 6 meses, o se puede ver así al verle la primera vez al principio. No, es muy difícil porque ese paciente puede tener demasiadas variables y cada día es diferente. Vos podés dar una esperanza de que ese paciente se recupere en 3 meses, pero en el camino, por A o B motivo, ya sea algún cuadro clínico, un cuadro emocional, puede eso retrasar la terapia,
como también en el camino se puede encontrar alguna motivación, puede ver algún cambio que le motive a intentar más, a ponerse las pilas, comprometerse con la rehabilitación e incluso terminar mucho más rápido de lo esperado. Hay algunos pacientes que te sorprenden y vos le viste un día y estaba súper dormido, no pudiste trabajar casi con él y al día siguiente lúcido, hermoso, precioso para trabajar y ahí vos ves, o sea, es cuestión de días, un día sí, un día no, nunca se sabe cómo podemos poder encontrarle al paciente. Pero evidentemente el resultado depende mucho también del paciente, porque ustedes están ahí, tienen todo lo que necesitan, la capacitación la capacidad que tienen ustedes como profesionales para hacerle esa rehabilitación, pero un porcentaje alto también está en que el paciente haga, ¿verdad? Quiera. Claro, porque parte de la rehabilitación es dejarle ejercicios que pueda practicar el resto del día, sí, ya que nosotros estamos por la mañana y aunque estemos toda la mañana con ellos, a la tarde van a estar sin nosotras. Entonces hay ejercicios que le dejamos para que puedan practicar, para que puedan avanzar, pero si el paciente no se compromete, no quiere hacer, entonces es un poco difícil. Y es también ahí donde entra la familia como un apoyo, como una motivación para ir superando ese cuadro, ya sea de frustración, emocional, depresión, cosas así. Claro, porque tenemos que ponernos en el lugar del paciente. Es una persona que hacía su vida normal, como cualquiera de nosotros, y por A o B motivos tuvo un percance, un accidente, algo que le cambió la vida, ¿verdad? Sí, a lo mejor ya se operó, esto, lo otro, y ustedes son una parte importante porque es la rehabilitación, pero lo primero fue salvarle la vida a ese paciente que hicieron los médicos, ¿verdad? Claro. Los otros médicos, los otros profesionales. Totalmente. Entonces, la parte psicológica y de las emociones y el aceptar, porque es un duelo que están llevando ellos, ¿verdad? Claro. Cada paciente. Sí, es aceptar lo que está pasando, aceptar esa realidad y más allá de que el paciente logre volver a su vida cotidiana o no, lo primero es aceptar que estás pasando por eso, claro, y ponerte de forma positiva a la terapia para tratar de llegar a una vida cotidiana normal, por así decir, o lo más parecido a eso. Claro. Y esa es una parte muy difícil y eso es algo que depende netamente del paciente. Claro, porque en las etapas de cuando nos pasa algo, perdemos algo, la salud, el movimiento, el poder hablar, se entra en esa etapa de duelo que todos conocemos. Y que primero es, rechazar eso, decir, no me está pasando a mí, no puede ser. Aceptar es lo primero y después está la parte del enojo, de la ira, de la negación. Y seguramente en todas esas etapas también ustedes ligan, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque no es que abrís la puerta, está y el paciente buenito esperando que venga ¿verdad? La fonoaudióloga. Totalmente. Y también detrás de ellos están los familiares, que están ansiosos, que están preocupados. Son muchos factores. Bueno, pero la rehabilitación del paciente no es solamente cuando ustedes van y le hacen la rehabilitación, sino que eso mismo tiene que volver a repetir él cuando está solo. En algunos casos sí, cuando la situación lo permite, le dejamos ejercicios que pueda practicar durante la tarde, la noche, le dejamos indicaciones siempre bien explícitas, todo en pro de que vaya avanzando lo más rápido posible. Y en caso de que el paciente tenga la alta médica, ¿verdad? Entonces nosotras recomendamos hacer un seguimiento en el CESI, el edificio nuevo, para poder tener obviamente mejores resultados y que el paciente no quede ahí en el alta y bueno, ya está. Claro. Que tenga también su seguimiento fuera del hospital. Porque muchas veces el paciente, una vez que mejora su cuadro clínico, ya recibe su alta médica y no vale la pena retenerlo en el hospital, arriesgarse a que se pueda contagiar de algo diferente. Entonces, lo mejor es que haga un seguimiento hasta tener su alta final con fonoaudiología. Fantástico. Bueno, chicas, hacemos un cortecito, volvemos enseguida. Está súper interesante el programa. Volvemos ya.
Bueno, yo, como ustedes saben y me conocen, seguí hablando en el corte. Y hay un caso, no vamos a decir ni nombre ni nada, pero hay sorpresas que también con los pacientes, lo que me estabas contando, ¿verdad? Sí. Era un paciente que era portador de una traqueostomía y que cuando fuimos avanzando y logramos llegar a lo que se llama decanulación, que es poder sacar eso, su primera duda fue si el agujerito, el ostoma que tiene acá, iba a quedar para siempre así. Luego se sorprendió cuando volvió a hablar porque él ya pensó que no iba a volver a hablar, ya que cuando tenés una traqueostomía no sale la voz. Sí. Y él pensó que ya no iba a hablar. Él estaba trabajando bien, él estaba bien anímicamente, pero es como que él ya había aceptado que iba a quedar así. Y su sorpresa fue grande cuando se escuchó a sí mismo hablar. Claro. Luego cuando se enteró, o sea, le explicamos que no iba a quedar el ostoma en el cuello, claro, eso se iba a cerrar, sí, eso iba a cerrar. Estaba más feliz. Qué maravilla. Y sí, cada paciente es algo diferente y seguramente ustedes, las vivencias que tienen con todas estas personas, y con los familiares, ¿verdad? Porque también cuando uno habla de paciente, dice, bueno, el paciente está ahí, los familiares, y te imaginas tipo película, la esposa, los hijos, todo así para la foto. Sí. Y la realidad es que cuando algo le pasa a tu papá, a tu marido, a tu hijo, vos querés que se solucione en ese momento y querés que ya esté bien y le vas a retar, y no hay que hacer eso, ¿verdad? Pero sí. pasa. Claro, por eso muchas veces es súper importante ponerse en el lugar del paciente, o sea, trabajar con tu corazón, ¿verdad? Por eso también los logros de los pacientes son nuestros logros. Nos ponemos súper contentas cuando los pacientes logran, imagínate, una decanulación, o sea, ya está, ¿entendés? Lo logramos, hicimos nuestro trabajo y pudimos. Qué maravilla, qué lindo. Y entre los pacientes internados, ¿cuáles son los que, o qué tipo de problemas son los que mejoran más rápido? ¿O qué tipo de personas son las que mejoran más rápido? Y la verdad que eso es muy difícil de responder porque depende mucho del caso individual. No es lo mismo una criatura de 5 años, un bebé o un adulto de 80 años. Pero al mismo tiempo, dentro de esa misma línea etaria, depende mucho de si tenía ya una patología de base, si se cuidaba o no con la salud. Entonces es muy difícil determinar eso. Claro. Lo mismo en las patologías. A todas las personas le da diferente una ACV. Puede ser un poco más agresivo, un poco más leve. Entonces no se podría responder eso. Y en el caso, porque hablamos siempre de los familiares y qué sé yo, pero me imagino que hay personas que están solas también y que tienen ese problema. ¿Les tocó? Sí, ya me tocó ver pacientes donde el hospital tiene un área de asistencia social, donde son pacientes que llegan, de repente se ensuciaron, se mancharon la ropa, no tienen una muda de ropa, no tiene un familiar que venga, y son personas con riesgo social, y hay una asistencia para ellos. ¿Y cuál sería el costo promedio fuera de IPS, si nos vamos y nos tratamos en un sanatorio privado? Bueno, la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología estipula costos, ¿verdad? En consultorio sería 180.000 guaraníes y a domicilio es un promedio de 300.000 guaraníes en lo privado. Claro, que en IPS los usuarios obviamente no pagan. No. Perfecto. ¿Qué otras especialidades trabajan en conjunto para la rehabilitación de estos pacientes? Bueno, el equipo médico en sí, ¿verdad? Que están los pediatras, los neurólogos, también forman parte los fisiatras, fisioterapeutas, son súper importantes, motor y respiratorio, para poder tener una rehabilitación, una buena rehabilitación, buenos resultados. El equipo multidisciplinario es súper importante. Fantástico. Bueno, chicas, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita, ya en la parte final de nuestro programa. Bueno, estamos en la parte final, tenemos unos minutitos todavía y yo
tengo algunas consultitas más. ¿Qué pasa cuando el paciente ya fue dado de alta? Que hablamos también en algún momento. Y porque ustedes están atendiendo a los internados. Estos internados evidentemente mejoran esto, lo otro y tienen que salir. Salen, le dan de alta, pero necesitan todavía hacer el tratamiento con ustedes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso está el CESI, que es el Centro de Especialidades de Salud Integral. Ahí los pacientes con una orden médica van y se agendan en ventanilla para seguir la rehabilitación en sí. Claro, ahí le ponen días, horas y qué sé yo. También pueden llamar al call center o por WhatsApp para el agendamiento. Perfecto, perfecto. Y la última consulta, que es muy importante también, ¿cuál es el horario de atención? El horario que nosotros manejamos dentro del Hospital Central para los pacientes internados es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Y para los que no están internados y que tienen que ir a hacer eso? En el CESI, sí. Ellos manejan un horario de 7 a creo que 19 horas también. Ajá. Pero es llamando al call center. Llamando al call center. Y en el CESI estamos de lunes a sábados. De lunes a sábados. Sí, así. Perfecto. Bueno, yo ya les pregunté todo, chicas. No sé si quedó algo que quieran comentar, alguna cosa que quieran sobre esto. Creo que no, creo que fuimos bastante claras en este repaso rápido. Sí. Pero sí, creo que resaltar o recordar la intervención desde el momento cero de la fase aguda es muy importante, porque logramos así que el paciente mejore rápidamente para poder evitar una internación prolongada, para que lo más pronto posible pueda retomar su vida diaria, claro, su rutina y, por supuesto, evitar alguna complicación por algo intrahospitalario. Entonces, siempre es bueno una consulta con la fonoaudióloga en los pacientes internados, ya que al abarcar tantas ramas podemos dar una rehabilitación más completa y ver que va por el camino correcto para una rehabilitación óptima, que es lo que todos esperamos. Perfecto. Bueno, chicas licenciadas, son tan lindas y tan jóvenes y tan capaces y están haciendo tantas cosas maravillosas que me encanta tenerlas acá. Gracias, Micaela Maciel Notario, gracias, Camila Núñez, por estar acá. Saludos a todo ese equipo, 2 personas más que están con ustedes. Y bueno, que sigan trabajando así y dando lo que el paciente está necesitando, que es rehabilitarse y volver a su vida lo más parecida a lo que tenía anteriormente. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo el espacio y contar un poquitito de lo que hacemos y un poquitito, ¿verdad?, de todo lo que necesitamos, todo lo que hacemos, la magia que hacemos de repente, ¿verdad? Sí. Entonces te agradecemos muchísimo también la invitación. Muchas gracias, Vivi. Un gusto, un gustazo, un gusto. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.